Gracias a la Carta Universal del Apóstol Pedro, Primera de Pedro, en el capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, nos quedan algunos versículos del capítulo 4 y luego vamos a terminar el estudio de esta epístola con el capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 4. Estamos en los versículos 7 hasta el versículo 11. Primera de Pedro, capítulo 4, empezando en el versículo 7 hasta el versículo 11. Yo les pedí el jueves pasado que trataran de leer este texto y que marcaran algunas cosas en él que el apóstol Pedro pone como rasgo de nuestra vida como cristianos. Espero que alguno de ustedes haya hecho esto. ¿Alguien tiene la Biblia abierta en este pasaje? Por favor, le quiero pedir que lea para todos nosotros. Primera de Amén. Pedro, capítulo 4, versículo 7 hasta el versículo 11. Amén, pastor. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros, sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que Dios bendiga la lectura de su palabra. Yo no sé si alguien recuerda o alguien sabe más o menos la fecha de cuándo fue escrita esta epístola. ¿Ya? La primera epístola del apóstol Pedro. ¿En qué año más o menos o cuándo fue más o menos? Yo tengo la referencia de que el apóstol Pedro murió entre el año 66 y 67 después de Cristo. ¿Ya? También sabemos por las escrituras y también comentarios de la Biblia y diccionario que hubo una destrucción de Jerusalén y del templo por el año 70 después de Cristo, donde Nerón persiguió, mató a muchos cristianos, a muchos hijos de Dios. Es posible que esta carta que escribe el apóstol Pedro esté haciendo referencia a ese hecho. Es un hecho histórico, un hecho real de algo que ocurrió, ¿ya? Y digo eso porque seguramente entre los cristianos y los hijos del Señor de aquel entonces pasaron por tiempos tan malos, tan difíciles, que fue necesaria mucha oración, mucha oración. También eso yo marqué en el versículo 7, ya cuando dice que debemos ser sobrios y velar en oración. ¿A qué está haciendo referencia el apóstol Pedro? También creo que fue parte de la experiencia de los cristianos que sufrieron persecución bajo Nerón, eh, cuando dice que debían tener ferviente amor
ferviente amor. También habla en el versículo 9 de que debían ser hospedados los unos a los otros sin murmuraciones. Y creo que ante una persecución donde muchos cristianos, los que no murieron, pasaron por tiempos difíciles, se hacía necesario que cristianos abrieran sus puertas para recibir a estos hermanos en la fe que estaban en esta situación. Después marqué en el versículo 10, dice que cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Eso no es solamente para el tiempo en que fue escrita esta carta, sino también apunta a todos nosotros en el día de hoy. ¿Ya? Dios, de su gracia, nos ha dado algo a nosotros. Y conforme a lo que Dios nos ha dado, dice que nosotros debemos ministrarlo a los demás. ¿Ya? De eso habla el texto, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y describe lo que es ministrar a los otros conforme a la multiforme gracia de Dios en el versículo 11, cuando dice, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. ¿Ya? Es algo que debe estar siempre presente en nuestra vida. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios o el poder que Dios da. ¿Para qué? Para que Dios sea glorificado por medio del Señor Jesucristo en todo. Porque es a Dios, como termina el versículo 11, a quien pertenecen la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Es muy interesante y profundo este texto que nos relata o que nos escribe el apóstol Pedro en este pasaje. Vamos a mirar un poquito al versículo 7, ya hemos hablado algo de ello, pero a mí me llama la atención esto de el fin de todas las cosas se acerca. El fin de todas las cosas se acerca. ¿Cuál será nuestro próximo fin? ¿Cuál será nuestro próximo fin? Hay uno que está establecido claramente en las Escrituras y que habla de que el Señor vendrá por su iglesia por segunda vez. No en la manera como lo hizo en la primera vez, sino con poder, en gloria y con autoridad. Y viene por su iglesia, ¿ya? Ese sería un fin. Pero también hay otro fin en el que nos habla también la Escritura, que es el fin de todas las cosas, porque Dios va a tomar juicio eh, sobre lo creado y también sobre las criaturas, en este caso, sobre el hombre. Así que nuestro próximo fin es yo diría como un poderoso argumento. ¿Para qué? Como dice el versículo, para que nosotros seamos sobrios. Sobrios, ¿ya? Seamos, en alguna manera, la palabra sobrio habla de ser equilibrado, sobrio, ¿ya? También este es un poderoso argumento para, para que en todas las cosas del mundo nosotros seamos serios en nuestra profesión de fe. Profesión de fe. Yo creo que cada uno de ustedes y yo recordamos cuándo fue o cuándo hicimos esta profesión de fe. Y la hicimos pública. Abrimos nuestros labios, nuestro corazón, para comunicarle a la iglesia, al mundo, a las personas, de que nosotros somos hijos del Señor. Profesamos nuestra fe en Dios, ¿ya? Y también nos hace pensar de que hay tantas cosas
en este mundo que están mal, yo diría que están muy mal, muy mal. No solamente hablamos de la sociedad en la que vivimos a nuestro alrededor, comuna, ciudad, país, sino que en el mundo entero, por los diferentes medios, desde hace mucho tiempo, nos hemos dado cuenta y nos hemos informado de que las cosas en el mundo no están bien, están muy mal, ¿ya? Y que a menos que, como lo dice el apóstol, nosotros hagamos oración, lo dice en el versículo 7, eh, a menos que nosotros tengamos amor, a menos que nosotros nos perdonemos los errores y las fallas que tenemos, a menos que nosotros seamos hospitalarios, a menos que ministremos bien, si no es así, si no lo hacemos de la manera como el apóstol Pedro nos exhorta y nos habla y nos pide, el que saca provecho de todas estas cosas, fíjese que Satanás saca provecho de todas estas cosas cuando nosotros, aun cuando profesamos nuestra fe en el Señor Jesucristo, no estamos actuando como cristianos, como hijos del Señor. Satanás prevalecerá. ¿Y para qué lo hace? Para provocar divisiones, para provocar discordias, rencillas, no solamente en el mundo, sino también entre nosotros como cristianos. De aquí yo encuentro que es muy importante prestar atención a esta palabra del apóstol Pedro. El servicio cristiano que nosotros hacemos, que cada uno de nosotros hacemos en la área donde estamos y en la área en la que Dios nos ha puesto. La bondad del Señor para con nosotros, la excelencia de la recompensa que el Señor tiene preparada para sus hijos requieren que nuestros esfuerzos deben ser serios, deben ser sobrios. Así comienza el versículo 7, el apóstol Pedro hablándonos acerca de ello. Hablemos un poquito acerca de nosotros y les quiero llevar al recuerdo que cuando nosotros nos convertimos al Señor, cuando escuchamos la voz del Señor hablando a nuestro corazón, haciéndonos saber nuestra condición delante de Dios y haciéndonos saber que Dios nos ama y que tiene un propósito para cada uno de nuestras vidas, ocurrió algo, y eso tiene que ver con la conversión. Cuando nosotros nos convertimos al Señor, empezamos a caminar en una relación de compromiso con Él, en primer lugar. Compromiso con Él. Y no solamente compromiso con Él, sino también compromiso con la iglesia a la cual el Señor nos ha llamado. Después de esta conversión, como nosotros siempre lo llamamos, basado en las Escrituras, después de nuestra conversión empieza un proceso de santificación en nuestra vida. Y ese proceso de santificación es muy importante en la vida de nosotros porque nos da la oportunidad de aprender. La Escritura habla de que cuando nosotros nos convertimos al Señor, somos como guaguas, somos como recién nacidos, que necesitamos ser alimentados con el alimento apropiado para un bebé, para un recién nacido. Y entonces, en este proceso de santificación, uno empieza a ser instruido, uno empieza a aprender, y empieza a aprender en doctrina. Hemos hablado de que la mayoría de las epístolas que escribiera, por ejemplo, el apóstol Pablo, la primera parte de sus epístolas siempre habla del tema doctrinal y la segunda parte de sus epístolas o sus cartas habla del sistema de lo práctico. Entonces nosotros aprendemos en doctrina la base de nuestra fe, pero también somos enseñados
en la práctica para el desarrollo de la vida cristiana. El apóstol Pedro nos señala en el texto leído algunos rasgos que deben marcarnos en nuestras vidas como cristianos. Y el primero que aparece en el versículo 7, ya, el primer rasgo que nos debe caracterizar a nosotros como cristianos, como hijos del Señor, tiene que ver con la oración. La oración. En el versículo 7, Pedro escribe: sed pues sobrios y velad en oración. Velad en oración. Comparaba este versículo de nuestra versión Reina Valera con otras versiones y dicen así. Así que tengan la mente ustedes despejada, tengan un dominio propio sobre sí mismos. ¿Para qué? Para estar en disposición de orar. O sea, eso significa que no debe haber estorbo cuando nosotros dedicamos un tiempo a la oración. Otra versión dice: sean ustedes juiciosos y dedíquense seriamente a la oración. Si recordamos un estudio de no sé cuántas semanas atrás, en esta misma carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, primera de Pedro, en el capítulo 3, un capítulo antes del que estamos estudiando, primera de Pedro 3, versículo 7, dice que el apóstol Pedro nos exhorta a los esposos a ser considerados con nuestras esposas para que nada estorbe nuestras oraciones. La oración, como nos fue enseñada por nuestro Señor Jesucristo, siempre ha sido una parte importante en la vida de la iglesia. Hemos dividido el Padre Nuestro en varios puntos y hemos de la oración y hemos hecho estudios sobre esos varios puntos. ¿Para qué? Para que cuando tenemos la oportunidad o el tiempo de orar, nosotros pensemos, recordemos y tengamos presente esos puntos que son muy importantes. La oración siempre ha sido parte importante en la vida de la iglesia. Yo diría que no hay reunión, no hay culto, no hay reunión de departamentos donde la oración no esté presente. Siempre iniciamos nuestras reuniones con un tiempo de oración. También tenemos oración en el intermedio o en la parte del programa del culto. Y siempre concluimos con oración. O sea, no hay iglesia, no hay reunión, no hay culto donde la oración no esté presente. Y en el versículo 7 el apóstol nos exhorta a que consideremos la oración como muy importante para la vida espiritual nuestra, en especial en el contexto del regreso de Cristo, en especial en el contexto de tener presente que el fin de todas las cosas se acerca, porque las señales están a la vista de lo que la Escritura o la palabra de Dios nos habla. O sea, yo creo que en resumen lo que nos está diciendo el apóstol Pedro es que velemos, tengamos cuidado con este medio de gracia, que no sea una rutina para nosotros el orar, que la oración del Padre Nuestro no se convierta en una mera tradición, porque tradición no lo es. No lo es. Entonces, es importante recordar eso. Y mientras esperamos el fin del mundo, los cristianos debemos tener la mente despejada para la oración. Si vamos un poco atrás, en el texto de la primera carta de Pedro, vuelva un poquito atrás en el capítulo 1, versículo 3. Primera de Pedro 1:3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia
nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Si vamos un poco más adelante, después del capítulo 4, capítulo 5, versículo 8. Primera de Pedro 5, 8. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Son expresiones o palabras en relación con la oración que el apóstol Pedro usa una y otra vez para hacernos saber la importancia que tiene para nosotros el velar en oración. En este caso, de primera de Pedro 5:8, ¿quién no sabe? Usted lo sabe, yo lo sé, que tenemos un enemigo poderosísimo. Anda buscando oportunidad para hacernos caer o hacernos tropezar o poner dudas en nuestra mente o hacer cualquier cosa que nos haga sentir la influencia de este enemigo que tenemos. Si uno va a primera de Tesalonicenses, el capítulo 5 y el versículo 6, primera de Tesalonicenses 5:6, es un texto que también nos habla acerca de la segunda venida del Señor Jesucristo. Y dice en primera de Tesalonicenses 5:6, por eso no debemos dormir como los otros, sino mantenernos despiertos y en nuestro sano juicio. Esto me hace recordar la oración del Señor Jesucristo en Getsemaní, cuando llevó a uno de sus discípulos consigo para velar y para orar. Y entonces, en dos ocasiones, el Señor Jesucristo llamó la atención de sus discípulos porque no estaban orando, sino estaban durmiendo. Y entonces, al final, dice, bueno, ya, dormid y descansad. ¿Ya? Y aquí el apóstol Pablo, escribiendo en este versículo, dice, por eso nosotros no debemos dormir como los otros, sino debemos mantenernos despiertos y en nuestro sano juicio. O sea, volvemos al texto del versículo 7 de Pedro, donde habla de que debemos orar. Orar sí, debemos orar. Velar sí, debemos velar. Pero no debemos envolvernos en un frenesí de preparación. Helo aquí, helo allí, helo acá. No lo creáis. Algunos se han atrevido a poner fecha, día y hora. No lo creáis. No lo creáis. El fin de todas las cosas se acerca. Sed, pues, sobrios. O sea, nosotros como cristianos, como hijos del Señor, sin duda, somos llamados por Él a prestar atención a las señales. Encontramos muchas señales en las Escrituras. Nos llama a prestar atención a los signos de los tiempos. ¿Cómo han cambiado los tiempos? ¿Cómo cambian los tiempos? Y no cambian para bien. Los tiempos están cambiando para mal. Los signos de los tiempos nos hacen saber que nada bueno viene. Somos llamados a prestar atención a las señales, a los signos de los tiempos, pero también somos llamados a prestar atención y a guardar el fin que se acerca. Y la actitud apropiada en esta situación, como lo señala el apóstol Pedro, es la de sobriedad y moderación.
Y cuando hay sobriedad y moderación, templanza, uno puede tener dominio propio, puede tener una mente despejada, un corazón en condición de ponerse en contacto y en relación con el Señor a través de la oración. En la segunda epístola que escribiera el apóstol Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1, si uno va a los versículos 3 a 8, segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 a 8, es un texto muy conocido para nosotros. Segunda de Pedro 1, empezando en el 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegase a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hay una relación de cómo nos habla el apóstol Pedro en el versículo 7 con estos otros versículos que hemos leído. Muy importante. Las características de una mente dispuesta, de un dominio propio, son muy esenciales para que nosotros podamos orar libremente. Libremente. Y es muy bueno cada vez que disponemos un tiempo para la oración, es muy bueno confesar nuestros pecados delante de Dios. Es muy bueno arrepentirnos. Muchas veces hay faltas, hay pecado en nuestra vida, no solamente de omisión, a veces lo hay de palabra, a veces lo hay de hecho. Es muy bueno cuando disponemos un tiempo para orar, considerar esto, porque una mente dispuesta, un corazón que tiene dominio propio sobre sí, nos hace y nos permite orar libremente. Es entonces cuando podemos presentar delante del Señor nuestras alabanzas, nuestras fervientes peticiones ante el trono de Dios. La oración es un requisito básico para el cristiano que desea llevar una vida agradable a Dios y al hombre. Y también es importante recordarlo, que cuando uno no ora, eso es un pecado delante de Dios. Dios nos ha dejado este medio de gracia, ha instituido la oración como medio de gracia. El Señor nos ha enseñado a orar y nos ha hecho ver la necesidad que nosotros tenemos. No debemos ser egoístas. Tenemos un Dios poderoso, lleno de amor y de misericordia, a quien podemos acudir en todo tiempo y en toda condición para tener un medio de comunicación con Él. Por medio de la oración, nosotros establecemos en primer lugar un vínculo vertical con Dios. ¿Recuerdan cuando el velo del templo se rasgó de arriba a abajo? Indicándonos con ello de que ya no necesitamos más
sacerdotes ni de sacrificio, sino que tenemos una entrada directa, vertical con Dios por medio del Señor Jesucristo, quien fue el que tomó nuestros pecados y los cargó con ellos en la cruz. Una relación vertical con Dios que siempre debemos mantener. Y eso es importante también porque nos ayuda a unirnos en un vínculo horizontal con nuestro prójimo, con nuestros hermanos. Importante esta palabra que nos ha traído el apóstol Pedro. Vamos a continuar con los otros rasgos el próximo jueves, Dios mediante. Señor, te damos gracias una vez más porque hemos leído tu palabra, hemos considerado algunas cosas en ella que son importantes para nuestra vida como cristianos. Señor, oramos y pedimos que a través de esta tu palabra, tú seas supliendo toda necesidad en nosotros. Pedimos esto en nombre de Jesús. Amén. Hermano Arturo, ¿nos puede acompañar con una alabanza antes de pasar al periodo de oración? Vamos a cantar una alabanza que dice: renuévame, Señor Jesús, porque ya no queremos ser iguales, queremos ser cambiados por su palabra, transformados por su espíritu, y nuestro interior, nuestra mente, todo sea transformado por la palabra.